rápidamente vamos a hablar de esta entrevista entonces que Donald Trump le entrega al New York Post, donde habla entonces de que se podría llevar bien con el nuevo líder supremo, que podría incluso encontrarse con él. Pero también en esta entrevista le preguntan respecto de esta llamada telefónica que le hace Donald Trump a Benjamín Netanyahu para exigirle que detenga sus ataques en el Líbano porque estaba entorpeciendo entonces las conversaciones con Irán. Según los reportes, en esta conversación Donald Trump le dijo a Benjamín Netanyahu que estaba completamente loco y lo trató también de mal agradecido. Se le pregunta por esto y él dijo que no estaba enojado con Benjamín Netanyahu, sino que estaba perturbado por lo que está haciendo en el Líbano. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Rusia. Ayer les contábamos entonces que efectivamente se registraron más de 20 muertos por una ola de ataques que realizó Rusia a Ucrania. Hoy Ucrania, más bien en la madrugada, respondió entonces a estos ataques rusos y lanzó centenares de drones en contra de este país. Específicamente, algunos cayeron en San Petersburgo, previo al foro económico que convocó Vladimir Putin. De hecho, se registraron heridos y también daños a infraestructura. Desde Rusia, por su parte, aseguraron que interceptaron cerca de 300 drones ucranianos. Sigue entonces esta ofensiva rusa y la respuesta a Ucrania, ya lo decíamos, ayer dejaron más de 20 muertos, un centenar de heridos y hoy Ucrania entonces le responde a Rusia. Pasemos a revisar entonces qué dijeron desde Ucrania, a voz del presidente de ese país y lo que dijo el vocero del Kremlin tras estos ataques. Gracias a Dios, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, hoy se está sintiendo nuestra fuerza en el campo de batalla. Hemos logrado avances significativos en los ataques de gran alcance. Creo, gracias a Dios, que hoy contamos con una garantía de seguridad que nos permiten poner fin a esta guerra, en pie de igualdad con los rusos, en cualquier formato diplomático. Deben saber que si utilizan drones y misiles contra nosotros, haremos lo mismo. Y es solo cuestión de tiempo para que podamos aumentar la magnitud de nuestras respuestas. Me gustaría recordarles la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se afirmaba que nuestras respuestas serán de carácter sistemático, y de hecho ya lo son. Ese es el primer punto. En cuanto a los ataques en concreto, la información al respecto es competencia exclusiva de las autoridades regionales y del Ministerio de Defensa. Pero, en términos generales, puedo decir que la operación militar especial sigue en curso para que no se produzcan ataques de este tipo en el futuro. Nos vamos ahora a Colombia. Ayer Donald Trump le entregó su respaldo completo y total a Abelardo de la Espriella, el candidato de ultraderecha de este país. Ahí tenemos las imágenes entonces de la celebración de Abelardo de la Espriella, el autodenominado tigre y el outsider entonces en estas elecciones. Le entregó su respaldo entonces Donald Trump y rápidamente desde el oficialismo, el gobierno de Gustavo Petro, calificó esto como una injerencia de parte de Donald Trump. También lo hizo el candidato del oficialismo Iván Cepeda. No es primera vez que lo hace. Donald Trump ya ha intervenido en las elecciones de Honduras y también en las elecciones de Argentina. No sorprende, pero de todas maneras, claramente acá hay una intervención del mandatario estadounidense. Escuchemos lo que dijo Iván Cepeda entonces a raíz del apoyo que le entrega Donald Trump a su contrincante Abelardo de la Espriella. Lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral. Este es un tema que vamos a analizar hoy en Conexión Global Prime, qué significan estos resultados de la primera vuelta en Colombia, qué podemos esperar para la segunda vuelta que se va a realizar el próximo 21 de junio. A las 10 de la noche, Conexión Global Prime, por supuesto también el análisis de Raúl Sor.
Vamos a cambiar de tema, seguimos en la región porque esta intervención de Donald Trump en las elecciones de nuestro continente no ha sido la única. También no hay que olvidar que hace 5 meses salió en libertad Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que estaba en prisión en Estados Unidos y que fue indultado por el presidente Donald Trump en medio de las últimas elecciones donde ganó el candidato de Donald Trump, Nasri Asfura. CNN en español pudo conversar por primera vez con el ex mandatario hondureño, quien por supuesto agradeció la intervención de Donald Trump, dijo que acá había una utilización política de su nombre y también aseguró que no se ha comunicado directamente con Donald Trump desde que salió de prisión. Pasemos a revisar un extracto de esta entrevista que realizó CNN en español. Hoy es un hombre libre gracias al indulto del presidente Donald Trump. ¿Cómo se dio ese indulto? En primer lugar, tiene que ver con una petición que yo le hice a él personalmente, que reparara la injusticia. Mi abogado hizo una solicitud formal. Hay un encargado del tema de perdones en la Casa Blanca, perdón si no preciso en la oficina. Y yo le hice una carta a él y le dije, presidente, yo lo que le pido a usted es que use la autoridad que la Constitución le da del perdón para que revierta esta injusticia. En esa carta usted se refiere a Donald Trump como su excelencia, le comparte o compara su caso con los casos contra Donald Trump, diciendo que ambos han sido víctimas de persecución política. Mucha gente cercana al presidente Trump ha dicho que los llamados personales, los elogios, la lealtad, que eso es algo que siempre le llama la atención a Donald Trump, que suele funcionar con él. ¿Ese tono de esa carta fue algo deliberado? Él es un hombre de negocios y no se va a dejar, como le dijera, elevar el ego por cualquier cosa. Yo creo que lo que más conectó fue que yo le dije a él, usted en su discurso de inauguración, entre otras cosas, dijo una frase, que nunca más el poder del Estado sea utilizado para destruir a los oponentes políticos. Y yo apelo a ese principio que usted estableció. Vamos a terminar en Cuba porque hoy dejó de operar Visa y Mastercard en la isla en medio entonces de la crisis que se está viviendo en este país. El Banco Central de Cuba informó entonces que estas dos empresas van a dejar de funcionar a partir del 6 de junio porque el banco privado que realizaba las operaciones de Visa y de Mastercard en Cuba cesó sus operaciones en el exterior para evitar las sanciones de Estados Unidos. Y esto es porque hace unos días Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para que todas las personas y empresas que mantengan vínculos económicos con el gobierno cubano iban a ser sancionadas. Es por eso entonces que Visa y Mastercard dejan de funcionar, dado que el banco privado, que no se dio el nombre, entonces que realizaba las operaciones de estas empresas en la isla, decidió entonces dejar de mantener entonces acuerdos con el Banco Central de Cuba, que es parte del régimen cubano. Esto es otra síntoma más entonces del aislamiento económico que vive la isla. Ya lo decíamos también, 2 cadenas de hoteles entonces dejaron de operar en Cuba, Mati. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Hoy sí que es noche de Conexión Global. ¿Qué es lo que llevan esta noche en el programa? Vamos a analizar entonces los resultados de las elecciones en Cuba, esta primera vuelta, la sorpresa que dio este outsider. En Colombia, perdón. Muchas gracias, Mati. En Colombia, entonces, el Tigre dio la sorpresa y también tiene un buen escenario para la segunda vuelta. Algunos dicen que incluso podría ganar entonces Abelardo de la Espriella. Vamos a analizar esto junto a Raúl Sordo también. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias. Hasta mañana, aquí te esperamos. Desde las 5 de la tarde, ya lo saben, en este nuevo horario de Hoy es Noticia. Gracias por habernos acompañado, que tenga una muy buena tarde y hasta mañana.